Hola cracks, hoy vamos a ver qué son los extension methods en C#, qué son y para qué se utilizan en la inyección de dependencias con múltiples capas, ya que en nuestra implementación vamos a utilizar DDD y queremos que cada capa se encargue de su inyección de dependencias. En el primer punto, ¿qué son estos métodos de extensión? Permiten añadir métodos a tipos existentes sin modificar su código fuente. Esto quiere decir que a partir de clases, por ejemplo, del .NET Core o .NET Framework antiguo, que nosotros no tenemos código, le podemos agregar métodos sin tener el código fuente accesible. Eso es súper interesante y es muy potente a nivel de arquitectura y desarrollo de software. Se declaran en una clase static. El primer parámetro lleva la palabra clave this, ya que se pasa entre las clases y las llamadas. Se invocan como si fueran métodos propios del objeto. Aquí tenemos un ejemplo. Public static class, string extensions, sería una extensión de la clase string, ya que es la que se está pasando por parámetro. Public static ball is null or trim empty. Perdón. This string value. Return string.is null or white space value. Bar empty, doble comilla, espacio, punto is null or trim empty. This es el tipo que se extiende. Segundo punto. Código más expresivo, reutilización, mejor organización y API fluida y legible. Esas son las ventajas. Muy útiles para helpers, mapeos, validaciones y configuración. Nuestra parte será más para la configuración de la inyección de dependencias de cada capa, aunque también lo utilizaremos más adelante en posibles mapeos, validaciones o helpers. Tercer punto. ¿Por qué se usan en Dependency Injection? Encapsulan el registro de servicios. Mantienen limpio Program CS, ya que estoy harto de ver programas que toda la inyección de dependencias de todas las capas lo ponen en el Program CS y el Program CS tiene 1000 líneas. No, el Program CS se tienen que encargar solo de su responsabilidad, del arranque de la aplicación y de su capa. En este caso, de la API. Las otras capas le pasaremos la responsabilidad mediante métodos de extensión. Cada capa registra sus propias dependencias. Favorecen el desacoplamiento y la mantenibilidad. Un ejemplo sería aquí el program CS, builder.services, y aquí llamaríamos a cada método de cada capa, que es un extension method, como addApplication, addPersistence_Infrastructure. Por parámetro aquí se le puede pasar la configuración, por ejemplo, la cadena de conexión de la base de datos, y addExternalServicesInfrastructure. Y aquí, como veis, cómo apuntan a cada capa. Application con addApplication, la capa Persistence con el método addPersistence_Infrastructure y la capa External Services con el método addExternalServicesInfrastructure. Estos tres métodos serían métodos de extensión que extienden services, en este caso, que aquí lo haremos mediante una interfaz que implementa services. Muy bien. Punto 4. Es un poquito más grande. Perfecto. Arquitectura por capas. Primera capa, API, endpoints y configuración. Segunda capa, application, casos de uso y abstracciones. Tercera capa, domain, entidades y reglas. Cuarta capa, infrastructure con su persistence y infrastructure con su external services. Cada infraestructura expone su propio método add. Quinto punto, ejemplo real con dependency injection. En la capa de persistence tendremos nuestra clase de dependency injection estática y con su static method addPersistence_Infrastructure, que devolverá una iService collection y se le pasará con el this el iService collection, que este iService collection es una interfaz que implementa services. Y también se le pasará configuration para
arrancar nuestra base de datos. At DB context, donde inyectaremos el contexto pasándole la cadena de conexión, y at scoped con la interfaz y user repository y la clase user repository. Y por último, devolveremos el services con estas dos inyecciones que se han cargado la capa de persistencia de inyectarlas. Igual en external services tendremos add external services infrastructure. Igual se le pasará con el dis el iService Collection, se le devolverá el iService Collection modificado con las inyecciones pertinentes, método estático, clase estática. Inyectaremos, por ejemplo, el SMTP Email Sender con su iEmail Sender de interfaz, el HTTP Client y devolveremos el services inyectado. Y por último, la llamada de estos métodos a través de builder.services, services implementa el iService Collection, entonces ya tendrá haciendo punto tanto el add application, el add persistence infrastructure, es el que acabamos de configurar aquí, y el add external services infrastructure, que lo acabamos de configurar aquí. Bien, por último, en el sexto punto tenemos el flujo de registro. Primer flujo, en Program CS arrancamos la aplicación. Segunda parte del flujo se llama a los extension methods. Tercera parte del flujo, cada capa registra sus servicios. Cuarta parte del flujo, contenedor de dependency injection construye el grafo. Y quinta parte del flujo, los controladores y handlers reciben dependencias por constructor, las dependencias que se han inyectado a través del Program CS y todo el proceso que hemos explicado. Buenas prácticas. Punto 7. Un método de extensión por capa o módulo. Nombres claros. Add application, add persistent infrastructure. Con el add sabemos que estamos agregando esos métodos. No registra lógica de dominio en API. Mantener las abstracciones en application. Interfaces y clases abstractas. Usar lifetimes adecuados. Transient, scoped y singleton. Y validar configuración al arrancar. Idea clave, los extension methods permiten organizar la inyección de dependencias de forma limpia, modular y escalable, especialmente en soluciones con múltiples capas. Clases clave, static class, iService Collection, iConfiguration, add scoped como ámbito de inyección de dependencias, add singleton como ámbito de inyección de dependencias y add transient como ámbito de inyección de dependencias. Muy bien, espero que os haya gustado y nos vemos ya con Show Me the Code para desarrollar nuestro acceso a base de datos con Code First en este caso. Que vaya bien, hasta la próxima.